Muy buenas, lectores. Estamos aquí otra vez na librería La Llocura de Mieres y esta semana seguimos pelo occidente con una autora de Tineo como lle Pilar Arnaldo y el seu libro de relatos Nel río de la fame. Este libro, que salió a finales de 2015 de mano de la editorial Saltadera, foi un auténtico bombazo de ventas nel occidente, así que enseguida hubo que sacar unha segunda edición, cosa que é moi pouco habitual para a nosa literatura. E se vos acordáis de lo que contaba el outro día de la asturiana occidental e sus variedades, pues bueno, esta vez non vos va a facer falta pensar nello, porque este libro está escrito en asturiano estándar. Así que para que veáis les películas que se monten algunos que si no, que los de Tineo non se entienden con los de Sama, porque aquí eso non se diz, porque en todos os sitios non sei qué, al final pues non existen, porque este libro onde máis se llevou foi en Tineo e naide se extrañou porque dixera les vaques en vez de las vacas. Neste libro atopamos 6 relatos dun universo particular que lle el entorno del río Xinestaza, el río La Fame, como dicen aí popularmente, del concello Tineo, que son 6 relatos con nomes de muller que falen del mundo rural tradicional. Pilar Arnaldo echa una mirada tierna al pasado, pero para nada bucólica o idealizada, porque lo que más está presente nestos relatos son el traballo y las injusticias que esperaban a quien tenía la mala suerte en Asturias tradicional de ser muller y prove. Esta crueldad choca en muchos casos con la inocencia y la bondad de muchos de los personajes. Voy a llevaros el principio de un de ellos que se titula Carola. Vittorio cortexaba daquella a Carola de la Llomba. Todas las tardes, cuando el sol pasaba la pena al diente, presentábase delante de cala Llomba y cortexaba como mozo formal hasta el oscurecerín, con la so Carolina como gustaba a él de llamala. Dicía les palabras más zalameres que en xamás foren pronunciadas en toda la redolada. Nunca lle pedía nada que non entrara dentro de les llendes de lo formalmente establecido en estos casos, nin se propasaba mayormente. Solo de algún beso robado el descuido o de alguna caricia furtiva que Carola recibía de bastante bon ánimo. Pero nada más. Él queríala y respetábala, porque dicía iba a ser la madre de los sos fíos, y eso ya era muy serio. Nada que ver con les sos anteriores conquistes. Él ya era un home y los homes ya se saben. Carola sentíase verdaderamente afortunada. Siempre fuera una rapaza insignificante y cohibida. Nacida la cuarta de 6 hermanos, cuando vino al mundo, el padre, que ya tenía 3 fíes, esperaba ansioso un varón que lo ayudara en las faenes dures del campo. Cuando desde el escaño de la cocina donde xugaba la partida con unos tratantes d'ovelles, oyó a Pilar, la partera, dicir que ella era otra fema, marchó de casa y anduvo 3 días seguidos de borrachera pelas tabernas de la Riera hasta que un vecino lo recogió del cabildo de la iglesia donde estaba durmiendo la mona y lo trajo a casa. Tardó más de un mes en dirigir siquiera una mirada a la recién nacida. Carola crióse sin cariño de naide. No era especialmente guapa como la su hermana mayor, ni tenía el remango y la gracia de les otros dos. Además, 10 meses después llegó el esperado varón que llevó todas las atenciones de la familia. Así que la pequeña crióse de puro milagro y el propio instinto de supervivencia enseñóla a pasar lo más desapercibida posible en todas las situaciones. Bueno, esto es una muestrina de lo que podéis atopar en el río La Fame. Recomiendo este libro, como siempre, para todo el mundo, pero por la experiencia parece que hay un libro muy afalladizo para regalar a personas mayores que tengáis una familia, que conozcan ese mundo rural de primera mano, porque van a ver experiencias que os van a resultar muy familiares y van a toparlo muy fácil de leer y muy enganchadizo. Y otra cosa que tengo que vos encamentar é que non deixéis de pasar pela Ponte Castro, que queda después de Tuña, ya sabéis, pela carretera de Cangas, desvío a la derecha y pero para arriba, y que paréis en el Chigre Casa Alonso, que lle de la familia de Pilar Arnaldo, donde vais poder disfrutar de cosas tan ricas y auténticas como los relatos de Pilar. Y más nada, que tengáis buena semana y aquí vos veo el próximo jueves.